Escribir una historia es un viaje emocionante, pero que también está lleno de obstáculos, desde personajes planos hasta tramas predecibles. Hay errores comunes que pueden debilitar incluso las ideas más prometedoras. Hoy te sugiero que revises tu historia y trates de detectar alguno de estos errores que puedas estar cometiendo en algunas de tus historias. Así que todavía estás a tiempo de poder solucionarlo y mejorar tu historia. Y en este video te voy a contar sobre algunos de los errores más frecuentes al momento de escribir una historia. Esta es la segunda parte del video anterior, así que te invito a que también le des una checada al otro video. Te voy a dar algunos tips y herramientas que puedes utilizar para evitar estos errores y así llevar tus historias al siguiente nivel. Sobredosis de metáforas. Creo que las metáforas son un elemento esencial en todas las historias. Son cosas hermosas y maravillosas y sin duda deberías incluirlas en todas tus historias, ya que estas son herramientas narrativas poderosas en el cine. Estas las utilizamos para añadirles profundidad, simbolismo y resonancia emocional a la historia y a la audiencia. Sin embargo, escribir metáforas efectivas requiere de sutileza y de comprensión. Una metáfora es un elemento visual, sonoro o narrativo que representa algo más allá de su significado literal. Las metáforas en una historia pueden enriquecer los temas de los que se está hablando o también puede expresar emociones que eventualmente éstas conectarán con el lector o la audiencia. Por ejemplo, al mostrar un mar con olas salvajes y violentas, esto puede simbolizar el flujo incontrolable del tiempo o la inevitabilidad del cambio. Un cielo nublado, por ejemplo, o una lluvia constante puede reflejar la melancolía de un personaje. Estos son solo algunos ejemplos. Cada uno puede formar sus propias metáforas y justificarlas hábilmente. Recuerda que al utilizar imágenes simbólicas, las metáforas permiten que los espectadores interpreten y se involucren activamente con tu historia. Y los errores más comunes al escribir metáforas es que se puede ser demasiado obvio o literal. Si la metáfora se presenta de forma tan directa, puede perder su poder interpretativo. Así que debes introducir la metáfora de una manera sutil. Usar demasiadas metáforas a la vez también puede confundir al público y diluir el impacto de la narrativa principal. Así que lo mejor es limitar el uso de las metáforas y solo incluir aquellas que realmente aportan valor a la historia. Cada metáfora debe tener un propósito claro y no competir con otras por la atención. Otro error común es que escribas una metáfora que no se alinea con los temas centrales o que parece arbitraria. Por ejemplo, usar imágenes de un océano en una historia que no tiene relación con el agua puede desconectar al espectador. Así que asegúrate de que las metáforas refuercen los temas clave de la película. No utilices una metáfora tan abstracta o críptica que el público no la va a entender nunca. Esto genera frustración y desconexión de la historia. Debes equilibrar lo abstracto con lo tangible. Una buena metáfora debe invitar a la interpretación, pero también debe ofrecer pistas claras sobre su significado. Otro error en el que se puede caer es que se repitan metáforas sin ninguna evolución cada vez que aparecen. Si reutilizas la misma metáfora a lo largo de la historia, debes añadirle capas o una evolución constante y que no sea siempre la misma. Por ejemplo, un pájaro enjaulado que puede simbolizar opresión pero nunca se libera o cambia. Así que haz que la metáfora evolucione junto con la narrativa. Por ejemplo, el pájaro podría intentar escapar o cantar más fuerte o finalmente volar libre. Las metáforas en las historias deben ser como un rompecabezas bien diseñado y además deben invitar al espectador a armarlo mientras lo mantiene intrigado. Si utiliza las metáforas correctamente, estas pueden transformar una historia buena en una experiencia inolvidable. Por cierto, antes de seguir, te invito a que dejes un like y compartas el video. Y si aún no te suscribes, pues hazlo ahora, ya que en este canal encontrarás bastantes consejos si lo tuyo es escribir historias de ficción. De igual forma, te invito a que te suscribas como miembro exclusivo del canal. Ahí, además de apoyarme a seguir creando contenido, podrás tener varios beneficios.
desde consejos breves directos a tu email hasta videos exclusivos con temas y explicaciones mucho más detalladas que te ayudarán para escribir mejores historias. O si lo prefieres, también puedes recibir un análisis extenso y profundo de tus historias, para así encontrar las fallas y los aciertos. Es una asesoría directa que te ayudará a llevar tu historia por un buen camino. Si quieres saber más, solo dale clic al link que te dejo en la descripción de este video. Falta de motivación del personaje. ¿Por qué? Es la pregunta más importante que puedes hacerle a un personaje. ¿Por qué hace esto y no aquello? ¿Por qué realizan alguna acción en tu historia? No pasa nada si tu personaje no conoce sus motivaciones, siempre y cuando el lector pueda adivinar cuáles podrían ser esas motivaciones. O si planeas mantenerlas en secreto, pero más adelante hay que revelar sus verdaderas motivaciones. La motivación de un personaje es el motor que impulsa sus decisiones y las acciones de una historia. Sin una motivación sólida, los personajes se sienten planos, poco creíbles o desconectados de la narrativa. La motivación responde a la pregunta: ¿por qué hace lo que hace este personaje? Puede ser un deseo tangible, como sobrevivir o recuperar algo perdido, o algo intangible, como buscar el amor, la aceptación o el propósito de su vida. Una motivación sólida no solo impulsa la trama, sino que también ayuda al público a conectar emocionalmente con el personaje. Y los errores más comunes que se cometen al escribir una motivación o la falta de ella del protagonista es que existan motivaciones poco claras o inexistentes. Es aquí cuando el personaje actúa sin una razón aparente, lo que lo desconecta del público. Por ejemplo, imagina un héroe que arriesga su vida por personas desconocidas sin una razón justificada. Define claramente qué quiere el personaje y por qué lo quiere, incluso si la motivación no se muestra explícitamente al principio. Esta debería ser comprensible a medida que avanza la trama. Motivaciones débiles o superficiales. Es aquí cuando la motivación del personaje carece del peso emocional o de relevancia. Por ejemplo, un villano cuyo único propósito es dominar el mundo sin un trasfondo convincente. Debes agregar profundidad a las motivaciones. Considera cómo el pasado del personaje o su contexto social lo han influenciado a lo largo de su vida. Inconsistencia en la motivación. Aquí es cuando el personaje cambia de objetivos sin una razón clara. Esto crea una confusión. Por ejemplo, un protagonista que busca venganza, pero que de repente decide perdonar sin un desarrollo adecuado. Haz que los cambios en la motivación sean orgánicos y estén ligados al crecimiento del personaje. Usar motivaciones genéricas que se sienten recicladas. Esto es como cuando alguien quiere vengar la muerte de su familia sin ofrecer una perspectiva nueva o un contexto único. Es decir, ¿cuántas veces no hemos visto ese tipo de historia? Dale un giro personal a una motivación común. Explora cómo afecta al personaje de maneras únicas. Motivaciones irrelevantes para la trama. Aquí es cuando la motivación del personaje no está alineada con los eventos principales de la historia, haciendo que sus acciones se sientan desconectadas. Asegúrate de que la motivación esté entrelazada con el conflicto principal y que influya directamente en la trama. Falta de conflicto interno. El personaje tiene una motivación demasiado simple y no enfrenta dilemas internos que enriquezcan su arco. Introduce conflictos internos que cuestionen la motivación del personaje o lo pongan a prueba. Falta de evolución en la motivación del personaje. Es cuando la motivación del personaje permanece estática, haciendo que su arco se sienta monótono. Así que permite que su motivación evolucione a medida que el personaje crece o enfrenta nuevos desafíos. Historias a corto plazo. Estas son historias tan centradas en el momento presente que los personajes no parecen tener una vida antes de la historia, ni ningún tipo de futuro después de la historia. Si no sabemos nada del pasado de un personaje, no lo sentiremos como una persona real. Va a parecer como una cifra o un personaje inventado. Está bien que si es un misterio te lo guardes para más adelante, siempre y cuando en algún momento el lector tenga la sensación de que esta persona vivió una vida antes de este momento.
Eso sí, no tienes que entrar explícitamente en el pasado y revelar grandes partes de la vida de esta persona, tan solo con dar la sensación de que es una persona que tuvo una vida antes. Un buen ejercicio es trazar una cronología de la vida del personaje para saber qué ha ocurrido a lo largo de su vida y no volver a cometer los errores tontos, como equivocarse en un antiguo trabajo o algo parecido. También se puede cometer el error contrario, es decir, te centras tanto en el presente que olvidas el pasado, o te centras tanto en el pasado que no tienes suficientes momentos dramáticos en el presente. Abuso de giros argumentales. Esto es cuando una historia que depende tanto de los giros argumentales que empieza a parecer un poco artificiosa y el lector empieza a sentirse un poco manipulado. Es un impulso hacia tener demasiadas sorpresas constantes o giros de la trama dentro de una historia. Pero si esas sorpresas no se ganan, entonces se van a sentir falsas. Aquí algunos de los problemas habituales que surgen cuando se depende demasiado de estas sorpresas. A veces el lector se siente manipulado, pueden ver lo que estás haciendo, y no porque sea algo de la historia, sino porque saben que estás tratando de manipularlos. Digamos que si el lector percibe que el autor se esconde detrás de la cortina y es el que mueve los hilos, la sorpresa no es tan satisfactoria. Una segunda razón por la que muchas sorpresas pueden fallar, esto es cuando los lectores o la audiencia lo ven venir. Es cuando utilizas historias que tienen muchos giros en la trama. Así los espectadores pueden comenzar a esperar esos giros, los comienzan a ver venir mucho más fácil. La idea es no hacer historias predecibles. Otra razón por la que demasiadas sorpresas pueden que no funcionen es que no te hayas ganado todas esas sorpresas. Y por ganártelas me refiero a que tiene que haber pequeñas pistas de antemano en las que el lector o la audiencia pueda mirar atrás y entender que todo tiene sentido. A diferencia de no tener ninguna pista y desbaratar sus expectativas sobre la historia, se sentirán un poco manipulados. Así que es mejor tener uno o dos giros importantes en toda la historia, pero asegurarte de que los giros que tienes te los ganas de verdad dando pistas a lo largo de toda la historia. Desarrollo de personajes artificiales. Esto es, cuando parece que los personajes que has construido siguen una lista de comprobación o una checklist. Es cuando parece que estás escribiendo a un personaje de manera estricta y muy plano, y sin dar espacio para la experimentación. Es decir, el personaje debe tener el pelo de cierto color o los ojos de cierto color. Necesitamos saber qué ropa llevan. Necesitan también tener un hobby, etc. Los personajes construidos de esta manera se sienten como si hubieran sido construidos por un algoritmo o por una inteligencia artificial, en lugar de tener un tipo de vitalidad contradictoria de ser un ser humano real. Para evitar un personaje artificial de estos de checklist, trabaja en darle a tu personaje rasgos de carácter sorprendentes. A veces estos rasgos son contradictorios, como por ejemplo un hombre rico que no gasta dinero. Y a veces también se trata de rasgos de carácter que no son propio de ellos. Por ejemplo, imagina a una mujer moderna y contemporánea que en sus ratos libres va a eventos de la cultura prehispánica o de la Edad Media. Imagina, por ejemplo, a un personaje que va a escondidas a un club de jazz a tocar el piano en una banda bajo un seudónimo. Recuerda que los personajes son el corazón de cualquier historia, y su impacto depende de lo bien construidos que estén. Los personajes artificiales suelen carecer de profundidad y de conflictos interesantes, o también de relevancia para la trama, lo que los hace poco memorables y además dificulta que los lectores o espectadores se conecten emocionalmente con ellos. Aquí algunos de los errores que más se cometen al momento de escribir a personajes que parecen ser artificiales. 1. El personaje no enfrenta dilemas personales o contradicciones internas, lo que lo hace unidimensional y predecible. Por ejemplo, un protagonista que siempre toma decisiones correctas sin cuestionarse a sí mismo o enfrentarse a sus propias dudas. 2. Un personaje que actúa de forma pasiva o sin un propósito definido.
dando así la impresión de que está en la historia solo para rellenar el espacio. Debes darle a tu personaje una motivación específica y que esté alineada con el conflicto central. 3. El personaje es una repetición de arquetipos desgastados. Combina arquetipos con elementos únicos. 4. El personaje no cambia ni crece a lo largo de la historia. Esto lo que hace es hacer un personaje predecible y poco interesante. Asegúrate de que el personaje tenga un arco que muestre su evolución. 5. El personaje existe aislado, sin conexiones emocionales o interacciones significativas con otros personajes. Explora dinámicas de relaciones complejas que revelen nuevas facetas del protagonista. 6. El personaje solo sirve para avanzar la trama sin aportar un arco emocional o una identidad propia. Debes agregarle detalles sobre sus motivaciones o su personalidad, incluso si es un personaje secundario. Así que, al momento de crear a un personaje, sigue estos pasos, o revisa que tus personajes tengan estos elementos básicos para que sean únicos y tridimensionales. Dales defectos reales, explora su pasado, incluye un arco de transformación, construye contradicciones internas. Usa relaciones con otros personajes para enriquecer al personaje y hazte las siguientes preguntas. ¿Qué quiere el personaje y por qué? ¿Qué le impide alcanzar su objetivo? ¿Cómo reacciona ante el conflicto? ¿Y qué es lo que lo hace único o memorable? El síndrome del subtexto. Esto es cuando haces que la historia sea tan sutil que resulte complicada e impenetrable para el lector. Básicamente es cuando confundes ser oscuro con ser profundo. El subtexto es una técnica esencial para mejorar una historia, y además para que la historia no exista solo en la superficie, sino que también tenga capas cada vez más profundas y que provocan que se entienda mejor esa historia. El síndrome del subtexto pasa cuando, como escritores, aludimos a algo o insinuamos algo. Esto lo único que provoca es que el lector no entienda lo que realmente se quiere decir. Además, hace que no entienda tampoco a dónde se quiere ir con la historia o qué es lo que queremos que la audiencia piense. Muchas veces es mejor hacerlo más explícito y hacerlo un poco menos subtexto. El problema de mucho subtexto es que el lector se siente confundido. Hay una línea muy fina por la que hay que caminar, en la que no quieres ser tan descarado y decir explícitamente tus temas o el subtexto, pero al mismo tiempo, si eres demasiado elusivo o complejo, nadie entenderá tu historia. Debes asegurarte de que el subtexto que tienes en tu historia sea comprensible para la audiencia o el lector. De hecho, para lograr que tu historia sea una buena historia, asegúrate de no cometer estos otros errores que te explico en este video.